anatomía descriptiva de los nervios craneales. En este video puntualmente nos dedicaremos al nervio facial y en segunda instancia trataremos de explicar la vía gustativa de alto interés odontológico. El nervio facial es el séptimo nervio craneal. Hemos planteado esta imagen desde los conceptos generales del sistema nervioso, en la cual un poco se resumen los 12 nervios craneales que tenemos en el área de la cabeza y del cuello. Nos vamos a dedicar hoy a que es el séptimo. Acá teníamos el olfatorio, que es el primero, el óptico, que es el segundo. Acá hay 3 nervios juntos, los 3 motores para la musculatura del globo ocular. El tercero, que es precisamente el oculomotor. El cuarto, que es el nervio troclear, antes llamado patético. El sexto, que es el nervio abducens, antes llamado motor ocular externo. En el medio nos quedaba el quinto, que es trigémino, tema que hemos trabajado en el video anterior. Y hoy nos vamos a dedicar al séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto. Sería como la contraparte de trigémino, en el sentido de que habíamos visto con claridad cómo el trigémino predominaba su función sensitiva y su amplio territorio de distribución sensitiva por sobre su territorio motor, aunque planteamos que el territorio motor del trigémino era odontológicamente importante, ya que prestaba inervación motora a los músculos masticadores y a otros 4 músculos más. En este caso es lo mismo, pero al revés. Sería como el negativo de trigémino, en el sentido de que, si bien es un nervio mixto, en el nervio facial lo que claramente predomina es su amplia distribución motora en cuanto a la inervación de toda la musculatura de la cara, los músculos faciales, los músculos de la mímica, y su función sensitiva es mucho más limitada en cuanto a su distribución, pero como vamos a trabajar más adelante, tiene una participación y un protagonismo en lo que es la conducción de la vía gustativa en los 2 tercios anteriores de la lengua. Por lo tanto, odontológicamente hablando, la función sensitiva del facial también es importante. Acá vemos claramente su relación con esta glándula salival, que también lo convierte en un elemento anatómico de interés odontológico, que es la relación que adquiere con la glándula parótida, al punto tal, como veremos después, que sus ramas terminales dividen a esta glándula salival mayor en un lóbulo superficial y en un lóbulo profundo. Entonces, el nervio facial, además de tener esta distribución mixta, tiene también fibras vegetativas, aporta en 2 vías vegetativas parasimpáticas, particularmente en la construcción de las fibras preganglionares, de esas 2 vías que después lo vamos a ver también, y tiene su protagonismo en la conducción de la vía gustativa en los 2 tercios anteriores de la lengua. Un tema que hay que plantear, que así lo plantean los autores de anatomía, es que el nervio, digamos, la raíz sensitiva del nervio facial, lo han denominado nervio intermedio, antes se llamaba intermediario de Reisberg. Y es exclusivamente, digamos, la distribución sensitiva del nervio facial. A diferencia de otros nervios craneales, en los cuales no se denomina así específicamente a alguna de sus raíces, en el caso del nervio facial incluso hubo quienes planteaban, por la posibilidad de distinguir con claridad todo este recorrido sensitivo del nervio facial, una división de este nervio craneal en 2 nervios craneales distintos. Por un lado, el nervio facial motor, propiamente dicho, y por otro lado, hubo quienes en algún momento anatómicamente plantearon la posibilidad de que haya 13 nervios craneales, porque dividiendo el nervio facial tal como lo vamos a describir, el nervio intermedio lo consideraban algunos anatomistas un nervio en sí mismo.
Entonces, claramente lo que propone la anatomía es una raíz sensitiva muy, muy distinguible respecto de su función motora, al punto tal de que se le asigna la denominación de nervio intermedio. Es ese nervio intermedio el que va a participar de la conducción de la vía gustativa. Así que ahí hay un punto odontológicamente a considerar. Con respecto, vamos a empezar a describir sus orígenes. Ya hemos planteado en trigémino que para cualquier nervio craneal que tenga funciones sensitivas, los orígenes reales de cualquier raíz sensitiva de cualquier nervio craneal están localizadas en la periferia, normalmente en ganglios, en abultamientos neuronales de los cuerpos neuronales, periféricamente a lo que es el sistema nervioso central. El trigémino lo era el ganglio trigeminal o ganglio semilunar, y en el caso del nervio facial el origen real de su función sensitiva del nervio intermedio, que planteábamos recién, es este ganglio que se llama ganglio geniculado, que está ubicado en el primer codo que realiza y que describe el acueducto del nervio facial dentro de la porción petrotimpánica temporal. Ese ganglio geniculado se convierte entonces en el origen real de las fibras sensitivas del nervio facial. Ese ganglio geniculado, tal como lo era el ganglio trigeminal, lo que contiene son neuronas comparables, digamos, a una forma de una letra T, donde una de sus prolongaciones viene de la periferia, en este caso vendrá de la lengua, por ejemplo, si recoge, digamos, la vía sensorial gustativa, y la otra prolongación va a ser la prolongación central, que es la que se va a dirigir hacia el sistema nervioso central. Particularmente, lo que va a hacer es ingresar al tronco del encéfalo, y dentro del tronco del encéfalo lo que va a generar es una anastomosis con el segundo cuerpo neuronal, con una segunda neurona, que se encuentra específicamente en la parte más superior de un núcleo dentro del tronco del encéfalo, que es el núcleo del tracto solitario. Entonces, con respecto al origen real de las funciones sensitivas, recordemos que el origen está en el ganglio geniculado, situado en el primer codo del acueducto del nervio facial, dentro de su recorrido intrapetroso. Las prolongaciones de esas neuronas van a venir desde la periferia, por un lado, trayendo el estímulo sensorial gustativo, por ejemplo, como decíamos, y la otra prolongación de esa neurona van a ingresar a la altura del surco bulbopontino, para terminar finalmente en el extremo superior del núcleo del tracto solitario. Eso lo vamos a ver ahora a continuación en los cortes del tronco del encéfalo. Acá tenemos claramente la distribución de los núcleos dentro del tronco del encéfalo en esta vista posterior y en este corte parasagital. Acá teníamos el núcleo espinal del trigémino, que planteábamos su amplia extensión, que tenía que ver con su distribución sensitiva. Acá venían las tres ramas sensitivas del trigémino, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. De este lado estará en azul los componentes motores, y veíamos cómo la única rama mixta del trigémino era la mandibular, que venía del núcleo masticador, de los núcleos masticadores, porque eran dos. Eso era trigémino. Con facial, lo que vamos a ver es ingresar al nervio intermedio, a este núcleo bulbopontino, porque está a nivel de la médula oblongada y del puente, que es el núcleo del tracto solitario. Entonces,
las fibras que vienen desde el ganglio geniculado, que es el origen real de esas fibras sensitivas, va a ingresar al tronco encefálico al extremo superior del núcleo del tracto solitario. Esto vayan asimilándolo porque va a ser parte de la vía gustativa que vamos a trabajar al final de este video. Por otro lado, como vemos acá, hay una amplia distribución de núcleos motores, que incluso toda esta distribución, toda esta cadena de núcleos que vemos acá, menos esto esto es específico del vago, ¿no? Es un núcleo motor dorsal del vago. Pero toda esta cadena de núcleos azules que se ven acá, que sería toda esta secuencia de núcleos que vemos en este corte parasagital, corresponden a todo un cordón de núcleos motores de los nervios craneales que reciben el nombre de núcleo ambiguo. Es decir, que el origen real de las fibras motoras están situados dentro de la sustancia reticular gris del puente, en la parte más superior de ese núcleo ambiguo que planteábamos recién. Y también dentro del tronco del encéfalo, tengamos en cuenta que el nervio facial va a participar entonces de vías vegetativas parasimpáticas cuyos núcleos parasimpáticos también van a estar localizados dentro de este tronco encefálico. Estos núcleos, pues yo no sé si lo expresé con claridad en trigémino, estos núcleos son, así como el ganglio trigeminal y el ganglio geniculado que estamos viendo ahora, son abultamientos, ¿no? Concentraciones de cuerpos neuronales. Estos núcleos dentro del tronco encefálico son exactamente lo mismo, nada más que dentro del sistema nervioso central. Es decir, son los cuerpos neuronales que reciben las prolongaciones, las fibras, las raíces, vendrían a ser los axones o las dendritas, las prolongaciones de las neuronas, y este tipo de concentraciones, como lo es el ganglio trigeminal y el ganglio geniculado periféricamente, estas concentraciones a nivel central son también los cuerpos neuronales que reciben las fibras provenientes de los ganglios periféricos o dan origen a las neuronas efectoras motoras, de acuerdo a si la función es sensitiva o si la función es motora. Entonces, esto es el origen real tanto de la función sensitiva del facial como de la función motora del nervio facial. Con respecto al origen aparente, lo que tenemos que plantear es que tanto la raíz motora como la raíz sensitiva emergen de este tronco encefálico en un surco, que es el surco bulbopontino, que separa en principio el puente de la médula oblongada, y lo hacen un poco medial o anteriormente al origen aparente del siguiente nervio craneal, que es el nervio vestíbulo-coclear, el octavo nervio craneal. Entonces salen muy juntitos los dos, porque de hecho los dos van a ir a buscar ingresar a la porción petrotimpánica del temporal, entonces están muy, muy próximos ambos. Están más hacia los extremos laterales de ese surco bulbopontino, como decía, medial o anteriormente al origen aparente del octavo, y a su vez estas dos raíces del nervio facial van a estar ubicadas lateralmente a lo que es el origen aparente del nervio craneal precedente, que es el sexto par, el nervio abducens, nervio motor ocular externo llamado antes. Entonces, ahí tienen los orígenes reales y aparentes del nervio facial. Bueno, acá lo vemos, tenemos las dos raíces, el nervio, de las dos raíces, la más anterior y medial es la motora, el nervio facial propiamente dicho, la que está ubicada un poquito más lateral y posteriormente, la segunda raíz que se ve ahí, es el nervio intermedio, que es el que está por dentro de la emergencia de este
nervio craneal, que es el octavo. Entonces tenemos del surco bulbopontino, que es este surco que separa el puente de la médula oblongada, el sexto par, que sería el nervio abducens, las dos raíces del séptimo, que estamos trabajando ahora, el nervio facial, y por fuera de esto, y posteriormente, el octavo. Recuerden que el origen aparente de los nervios craneales tiene que ver con cómo van emergiendo dentro de esta estructura del sistema nervioso central, que es el tronco del encéfalo. Hacia adelante teníamos los olfatorios, el óptico, el tercero, el lóbulo motor. El cuarto, acuérdense que venía, en el único que salía de la cara posterior, rodeaba todo el tronco del encéfalo y luego salía anteriormente. Después tenemos, ese era el cuarto, el nervio troclear, el trigémino, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue todo escalonado de esa manera dentro de este tronco del encéfalo. Entonces lo que estamos viendo acá es, si observan, esto es un corte del tronco del encéfalo a nivel de ese surco bulbopontino, y vemos cómo anterior y medialmente tenemos el nervio facial que se ve en un tono más oscuro, de este lado, y el otro que sale posterior y lateralmente al nervio facial es el octavo nervio craneal o nervio vestíbulo coclear. Ambos, acá están las dos raíces del facial juntas. Tanto el facial como el vestíbulo coclear lo que van a hacer es dirigirse rápidamente anterior y lateralmente para tratar de encontrar el ingreso a la porción petrotimpánica del temporal, que lo van a hacer conjuntamente entre esos dos nervios craneales a través del orificio de entrada del conducto auditivo interno. Cuando llega al fondo del conducto auditivo interno, lo que hace el nervio facial es ubicarse en el cuadrante antero-superior de los 4 orificios que presenta el fondo del orificio de entrada del conducto auditivo interno, y va a ingresar, va a penetrar a través de esa puerta al conducto del nervio facial o acueducto del nervio facial o acueducto de Falopio. Lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Actualmente se llama conducto del facial. El nervio va a presentar a ese nivel las mismas porciones que tenía el conducto del facial, que lo planteamos en el primer parcial cuando describíamos la porción petrotimpánica del temporal. Entonces, el primer segmento, que es un segmento de no más de 3-4 milímetros de longitud, comienza en el fondo del orificio del conducto auditivo interno, tiene una dirección perpendicular al eje mayor de la porción petrotimpánica, es decir, que se va a dirigir anterior y lateralmente. Después, esa primera porción sería esta primera porción que estamos viendo acá. Esto sería el orificio de entrada al conducto auditivo interno, es un corte horizontal de la porción petrotimpánica. Algunas referencias para considerar son, bueno, la caja del tímpano, que es esta cavidad que está acá en el medio, la tuba auditiva, que comunica, la trompa comunica la caja del tímpano con la nasofaringe. Oído externo está hacia arriba posteriormente, por eso esto es lateral y posterior, y esto es anterior y medial. El vértice de la porción petrotimpánica está acá adelante, por donde sale la carótida interna está acá en este ángulo inferior izquierdo, digamos. Y estos son los dos componentes del oído interno, por un lado el caracol, la cóclea, y por otro lado todos los elementos del vestíbulo, sus cavidades para el utrículo, el sáculo, y este conductor que ven acá está tratando de señalar uno de los conductos semicirculares que presenta el vestíbulo, que es el conducto semicircular superior. Tiene 3 conductos semicirculares la organización del vestíbulo. Entonces el octavo nervio craneal es el vestíbulo coclear, que va a ingresar a la cóclea y al vestíbulo. El nervio facial ingresa a su acueducto, tiene una primera porción de 3-4 milímetros perpendicular a lo que es el eje mayor de la porción petrotimpánica. Cuando se encuentra con la pared posterior de la caja timpánica, cambia su dirección, hace un primer codo, una primera rodilla. Ahí está ese abultamiento ganglionar que planteábamos como origen real de las funciones sensitivas, que es el ganglio geniculado. La primera porción
se llama laberíntica por estar en relación con estos dos elementos del oído interno. El vestíbulo lo he planteado en el concepto general del sistema nervioso, era esa parte del oído interno en el que los pacientes que presentan patologías vestibulares lo que tienen son problemas de laberinto. Pero el paciente que te dice tengo problemas de laberinto tiene alguna dificultad funcional en la parte vestibular del octavo nervio craneal. Entonces, la primera porción de este acueducto se llama también laberíntica por estar en estrecha relación con el vestíbulo del oído interno. La segunda porción, ya aplicada a la pared posterior de la caja timpánica, se llama timpánica, la segunda porción del acueducto nerviofacial o conducto facial, es paralela al eje mayor de la porción petrotimpánica y cuando se encuentra es un poquito más larga que la primera porción, ¿sí? Tiene casi aproximadamente 1 centímetro de longitud. Cuando se encuentra por debajo de un conducto que comunica la caja timpánica con el antro mastoideo, que es de las celdas mastoideas la más voluminosa, ese puente, ese conducto que hay entre la caja timpánica y el antro mastoideo se llama aditus ad antrum. Cuando el conducto del facial en su porción timpánica, en su segunda porción, se encuentra por debajo del aditus ad antrum, vuelve a hacer una segunda curvatura, un segundo codo, ingresa de esa manera a la tercera porción. Esta es la segunda porción, esta es la caja del tímpano, y esta es la comunicación que hay entre la caja del tímpano y el antro mastoideo. El aditus ad antrum estaría acá arriba, entonces ahí, por debajo del aditus ad antrum, la segunda porción, que es la timpánica, cambia de dirección, adopta una dirección vertical descendente, recorre, digamos, la porción petrotimpánica en busca de su emergencia de la porción petrotimpánica y va a salir de esa porción petrotimpánica en un orificio que se encuentra entre la base de la apófisis estiloides medialmente y la apófisis mastoides lateralmente, que es el agujero o el orificio estilomastoideo. De las tres porciones, esta tercera porción es la más larga, tiene unos 15 milímetros de longitud, 1,5 centímetros, y finalmente el nervio facial sale de la porción petrotimpánica entonces a través del orificio estilomastoideo. Cuando sale a través del orificio estilomastoideo de la porción petrotimpánica, el nervio facial se encuentra dentro de una región que vamos a trabajar dentro de los espacios perifaringeos, que es la región parotídea. Y dentro de esa región parotídea, también, luego de un muy corto trayecto, entre 1 y 2 centímetros, finalmente termina dando sus dos ramas terminales que vamos a trabajar después, que son la rama temporofacial y la rama cérvico-facial. Con respecto a las relaciones que presenta el nervio facial en todo este trayecto, dentro de la cavidad craneal, el nervio facial y el nervio intermedio pasan sobre el hueso occipital y la cara póstero superior de la porción petrosa del hueso temporal. En ese trayecto, en ese primer trayecto, tiene estrechas relaciones, como hemos planteado, con el octavo nervio craneal, el nervio vestíbulo coclear. El nervio facial en esa primera parte es primero anterior y luego superior a ese nervio vestíbulo coclear, y el nervio intermedio está situado entre la rama motora del facial y el nervio vestíbulo coclear. Se llama intermedio por eso, porque está entre la raíz motora del nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Es distinguible esa raíz sensitiva del nervio intermedio entre la raíz motora del facial y el vestíbulo coclear. En el conducto auditivo interno, el nervio vestíbulo coclear adopta la forma de un canal cóncavo superiormente, en cuyo canal descansan tanto la raíz motora del nervio facial y el nervio intermedio. Van a tener en ese ingreso al conducto auditivo interno, digamos, una prolongación
meningia que va a acompañar el ingreso de estos dos nervios craneales, más precisamente los espacios supra y subaracnoideos forman como vainas comunes a los tres nervios y los acompañan hasta el fondo del conducto auditivo interno. En la primera porción del conducto del facial, tanto la raíz motora del nervio facial como el intermedio todavía son distinguibles, situados, como planteamos, entre la cóclea anterior y medialmente y el vestíbulo posterior y lateralmente. En el extremo, digamos, de ese segmento, el nervio facial cambia de dirección, que es donde habíamos planteado que se encontraba su origen real del nervio intermedio, de las fibras sensitivas. Y en ese primer codo, entonces, forma el ganglio geniculado. Ese primer codo recibe el nombre de rodilla del facial, a diferencia de la segunda curvatura que no tiene un nombre específico, digamos. El ganglio geniculado presenta ahí una forma cónica de vértice anterior, se confunde por su base con el tronco del nervio facial. El nervio intermedio lo que va a hacer es ingresar al ganglio geniculado y desde ese punto emite una serie de ramas que las vamos a ir viendo después. En la segunda porción del conducto del facial, el nervio facial está situado sobre la pared medial y posterior de la cavidad timpánica, superior y posteriormente a las fositas de la ventana vestibular. Todas estructuras que tienen que ver con la conexión del oído medio con el oído interno. En este caso, la fosita de la ventana vestibular lo que hace es comunicar estructuras del oído medio con el vestíbulo. Lo mismo va a ocurrir en la ventana coclear en relación al oído medio y la cóclea. Y ese segundo segmento del nervio facial termina inferiormente o por debajo a la entrada del antro mastoideo, en el aditus ad antrum. Y la tercera porción, que es la porción vertical del conducto facial, ahí lo que hace es descender posteriormente al conducto del músculo estapedio, en el espesor de esa pared ósea que separa la caja timpánica del antro mastoideo y de las celdillas mastoideas. En el interior del conducto facial, el nervio está acompañado por la arteria estilomastoidea. Esa es una relación básculo-nerviosa. Piensen que siempre en el recorrido estamos describiendo en este caso un nervio, pero seguramente está acompañado por algún componente vascular, arterial, venoso, como ya hemos visto. Formamos normalmente paquetes vasculonerviosos. Y en este caso la arteria que acompaña el recorrido del nervio facial es la arteria estilomastoidea, que es una rama en realidad de la arteria auricular posterior, que va a ingresar, a hacer un recorrido inverso a la salida que estamos haciendo con el nervio facial. Al salir del conducto facial por el agujero estilomastoideo, el nervio facial, dijimos, está en estrecha relación con la glándula parótida, penetra en la glándula parótida, como lo hemos visto en la primera imagen descriptiva, generando una red de ramas terminales que en realidad lo que hacen es dividir a la glándula parótida en un lóbulo superficial y un lóbulo profundo, habiendo entre ese patrón reticular que tienen las ramas terminales del facial, puentes o conexiones entre los lóbulos de la glándula parótida, lo que hace bastante laboriosa la cirugía de la glándula parótida. Si hay un tumor, por ejemplo, en la glándula parótida que requiere de la extirpación, solamente, por ejemplo, el lóbulo superficial, suele ser una cirugía bastante estresante para el operador, en el sentido de que hay que preservar la función del facial
y disecar, separar lóbulo superficial del lóbulo profundo de la parótida, habiendo puentes entre ese patrón reticular que presenta el nervio facial, es una cirugía bastante estresante, delicada, muy precisa y con mucha paciencia para trabajar, para evitar, obviamente, lesionar ramas del nervio facial. Es muy, muy, muy estrecha la relación que presenta su distribución de las ramas terminales con la glándula parótida. Así que esas serían las relaciones más importantes que va a presentar el nervio facial desde su origen en todo su recorrido hasta la glándula parótida. Entonces, vamos a ver un poco qué plantean los anatomistas. Yo hago este ejercicio porque me interesa que comparemos autores. Este cuadro, en realidad, lo que resume es lo que plantean Testulla-Target, posteriormente la Target-Ruisliard, respecto de la distribución del nervio facial. Y vamos a ver después cómo lo plantea Rubier. Es más o menos lo mismo con algún retoque o alguna diferencia. Las ramas son las mismas, pero hay una que Rubier la cambia de lugar, la posiciona de otra manera. Testud y la Target planteaban que el nervio facial presenta 5 ramas colaterales intrapetrosas en ese recorrido dentro del peñasco, que además emite 6 ramas colaterales extrapetrosas y que da obviamente sus 2 ramas terminales, la rama temporofacial y la rama cérvico-facial. Con respecto a las colaterales intrapetrosas, lo que plantea Testud y la Target es que emite el nervio petroso mayor, el nervio comunicante con el plexo timpánico, el nervio estapedio, la cuerda del tímpano y el ramo anastomotivo con el nervio vago. Esas, según Testulla Target, las da dentro de su recorrido intrapetroso. Fuera del peñasco, en la porción extrapetrosa, Testulla Target plantean que da el ramo anastomotivo con el glosofaringio, que se llama asa de Haller, el ramo auricular posterior, el ramo del conducto auditivo externo, que esto es un ramo sensitivo para el conducto auditivo externo, los 2 ramos motores musculares para el digástrico y el estiloideo, vientre posterior del digástrico. Recuerden que el vientre anterior del digástrico lo daba el nervio miloideo, rama colateral del alveolar inferior, rama del tronco terminal posterior del nervio mandibular de trigémino. Vientre posterior del digástrico y estiloideo, y un ramo lingual que es inconstante, que a veces está, a veces no está. Y después sus 2 ramas terminales, la temporofacial, que da filetes temporales, frontales, palpebrales, nasales, bucales superiores, y el cérvico-facial con filetes bucales inferiores, mentonianos y cervicales. Esto es lo que plantean Testulla Target. Veamos y metámonos en la descripción de Rubier, que es el autor de referencia que trabajamos en la cátedra. Es lo mismo, nada más que lo que hace Rubier es poner este ramo del conducto auditivo externo, que Testulla lo pone como colateral extrapetrosa. Este ramo sensitivo para el conducto auditivo externo, Rubier lo pone como rama intrapetrosa. Entonces, en vez de ser 5 ramas colaterales intrapetrosas, Rubier plantea 6, y en vez de dar 6 ramas colaterales extrapetrosas, Rubier plantea 5. Porque lo que hace es sacar este ramo del conducto auditivo externo como colateral extrapetrosa y lo ubica en el grupo de las colaterales intrapetrosas. Esa es la única diferencia entre Testulla Target y Rubier. Con respecto a las ramas colaterales, dentro de las intrapetrosas, acá tenemos de nuevo el nervio petroso mayor, el comunicante con el plexo timpánico, el nervio estapedio, cuerda del tímpano, el ramo anastomótico con el nervio vago y el ramo del conducto auditivo externo. Este era el que Testud ponía como rama colateral extrapetrosa y Rubier lo incluye en el grupo de las colaterales intrapetrosas. Por otro lado, dentro de las extrapetrosas, Rubier plantea el ramo anastomótico con el glosofaringio o asa de Haller, el ramo auricular posterior, el ramo para el vientre posterior del digástrico y el estiloideo y el ramo lingual. Eso es lo que vamos a describir a continuación.
Entonces el nervio petroso mayor se desprende del vértice del ganglio geniculado y se dirige anteriormente para salir a la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica del hueso temporal a través del hiato del conducto del nervio petroso mayor. Si recordamos, en el primer parcial teníamos en la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica, por un lado teníamos la fosita trigeminal, que ya la trabajamos antes con el ganglio trigeminal en el video anterior, y si nos íbamos lateralmente teníamos por un lado la eminencia arcuata, por otro lado el tegmen timpani, el techo del tímpano, y teníamos los hiatos de los nervios petrosos. En este caso, el que estamos hablando es el hiato del nervio petroso mayor. El nervio comunicante con el plexo timpánico, el segundo de los intrapetrosos que tenemos acá, también va a hacer un recorrido similar y va a salir por un hiato accesorio del nervio petroso mayor, que es el hiato del nervio comunicante con el plexo timpánico. Entonces, de esa manera va a salir del interior del peñasco hacia endocráneo, va a recorrer después la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica del hueso temporal en un surco que prolonga la emergencia del hiato. Esa abertura del hiato está prolongada por un surco. Va a pasar por debajo del ganglio trigeminal y va a recibir en ese trayecto el nervio petroso profundo del glosofaringio. Entonces lo que tenemos acá es el ganglio geniculado, el ganglio trigeminal, esta es la carótida interna. ¿Por qué está puesta la carótida interna acá? Porque la carótida interna tiene todo un plexo que la va envolviendo, rodeando, que es un plexo simpático pericarótido que también va a generar anastomosis con estas ramas que estamos planteando entre facial, glosofaringio y ramas del plexo simpático pericarótido. Entonces, el nervio petroso mayor lo que va a hacer es recorrer la cara anterosuperior del peñasco, pasar por debajo del ganglio trigeminal, va a recorrer, digamos, hacia el vértice del peñasco, la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica, y va a salir, digamos, del endocráneo a través del agujero rasgado. En ese recorrido va a recibir un ramito proveniente del nervio timpánico, que es una rama colateral del nervio glosofaringio. Van a constituir ahí un nervio, que es el nervio del conducto pterigoideo, antes llamado nervio vidiano, que ese nervio en realidad se constituye por la anastomosis entre el petroso mayor que estamos viendo del facial, el petroso profundo, rama del nervio timpánico, del rama colateral del glosofaringio, y ramas provenientes del plexo pericarotídeo, del plexo simpático pericarotídeo. Ese nervio del conducto pterigoideo lo que va a hacer es encontrarse con el conducto pterigoideo. El conducto pterigoideo estaba, recordemos, en el origen de las dos raíces de las láminas de las apófisis pterigoides. Va a recorrer ese conducto, y ese conducto pterigoideo lo que hacía era comunicar la fosa pterigoidea que está por detrás con el transfondo. Y recordemos que hemos planteado en los videos del trigémino, en el de nervio maxilar particularmente, que había un ganglio pterigopalatino, antes llamado fenopalatino, en la abertura, como tapando la salida al transfondo del conducto pterigoideo. Entonces el nervio del conducto pterigoideo, que se forma entre el petroso mayor, el petroso profundo y ramas del plexo simpático pericarotídeo, lo que va a hacer es recorrer el conducto pterigoideo y terminar en el ganglio pterigopalatino. Eso que acabamos de describir, todo este recorrido del nervio petroso mayor, con la anastomosis, la constitución del nervio del conducto pterigoideo y la finalización, como vemos acá, en el ganglio pterigopalatino, constituye todo esto, con la anastomosis que mencionábamos, la fibra preganglionar de la vía vegetativa parasimpática para inervar la glándula lagrimal, las glándulas mucosas de las fosas nasales y algunas glándulas salivales menores palatinas, bucales, comisurales, de las mucosas yugales, la mucosa yugal.
Entonces ahí hay además una función vegetativa parasimpática. Después tenemos la segunda colateral intrapetrosa, que es el nervio comunicante con el plexo timpánico. Ese segundo ramo también sale, como vemos acá, del conducto, del ganglio geniculado. Es un poco más delgada la fibra que la del petroso mayor. Antes se llamaba petroso menor, o sea, porque era de menor tamaño que el petroso mayor. Si en algún lugar leen nervio petroso superficial menor, están hablando de este nervio comunicante con el plexo timpánico. Este nervio comunicante o ramo comunicante con el plexo timpánico lo que va a hacer es salir desde el ganglio geniculado también a la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica a través de un hiato accesorio al hiato que veíamos antes del petroso mayor. Este es el hiato para el nervio comunicante con el plexo timpánico. Va a continuarse con un surco muy parecido a lo que hacía el nervio petroso mayor. Lateralmente, digamos, recorre la cara anterosuperior de la porción petrotimpánica lateralmente al petroso mayor, lateral y anteriormente al petroso mayor. Recibe también, poco después de su origen, al nervio petroso menor, que se proviene también del nervio timpánico, ramo colateral del glosofaringio. Así como el petroso profundo iba con el petroso mayor, el petroso menor del nervio timpánico viene con el nervio comunicante del plexo timpánico del nervio facial. Y van a constituir en esa anastomosis, más algunas ramas del plexo que rodea la arteria meningia media, van a constituir ahí lo que en algún momento alguien denominó nervio ovidiano bis, que en realidad no tiene hoy una denominación. Es simplemente la anastomosis del ramo comunicante con el plexo timpánico y el nervio petroso menor. Ese sería la denominación de ese nervio que se constituye de esa fusión, de esa unión. También sale por el agujero rasgado y lo que va a hacer es encontrarse inmediatamente por debajo del agujero oval con este ganglio, no con el ganglio pteriopalatino, sino con este ganglio, que es el ganglio óptico. Que el ganglio óptico lo habíamos ubicado medialmente a la raíz del nervio mandibular por debajo del agujero oval. Desde el ganglio óptico, una de las colaterales, una de las ramas del tronco terminal posterior del nervio mandibular, precisamente el nervio aurículo temporal, es el que va a llevar la inervación a la glándula parótida. Entonces, todo este recorrido del ramo comunicante con el plexo timpánico, más la anastomosis del petroso menor, que llegan al ganglio óptico, eso constituye la fibra preganglionar de la vía vegetativa parasimpática para inervar la glándula parótida. O sea que ahí también, en esta segunda colateral intrapetrosa, tenemos interés odontológico en cuanto a la inervación de la inervación vegetativa parasimpática de la glándula parótida. Después tenemos además el nervio estapedio, que este es un nervio motor que se desprende del segmento vertical del facial, ya en su porción estilomastoidea, y se dirige obviamente al músculo estapedio, que es uno de los músculos que mueve los huesecillos del oído medio. No tiene demasiado interés odontológico. Clínicamente, si hubiese una afectación del nervio facial intrapetrosa, esto, de afectarse el nervio estapedio, lo que va a producir es alguna alteración auditiva. Piensen que es un músculo que nos permite acomodar huesecillo del oído medio, que si está paralizado, va a acompañarse seguramente de alguna alteración funcional auditiva. Así como también lo hacía en su momento el tronco común que daba el tronco terminal posterior del nervio mandibular, que daba el tronco común del pterigoideo medial, del tensor del velo y el tensor del tímpano. Bueno, si el tensor del tímpano está afectado, también genera algunas alteraciones auditivas clínicamente. Eso si hubiese una parálisis, temas que van a estudiar un poquito más adelante. Ahora viene sí una colateral odontológica sumamente importante por dos motivos. El nervio cuerda del tímpano nace del nervio facial 2 o 3 milímetros superiormente al agujero estilomastoideo en su última porción. Desde ese
origen, digamos, presenta un trayecto recurrente, ascendente, que va a perforar lateralmente y posteriormente la pared ósea de la caja del tímpano. Tiene un conductillo, que es el conductillo de la cuerda del tímpano, por el cual ingresa a la caja timpánica, la recorre, la cruza, de posterior y lateral hacia anterior y medial, como que la corta por dentro a la caja timpánica, y sale de la caja del tímpano anteriormente a través de la fisura tímpano-escamosa. Acuérdense que la fisura tímpano-escamosa la veníamos trabajando en cuanto a la división de la fosa mandibular. Recuerden que tenía en la porción horizontal del escama del temporal, la porción anterior era articular, la porción posterior era no articular, y el elemento que dividía la fosa mandibular era la fisura tímpano-escamosa. En el extremo anterior y medial de la fisura tímpano-escamosa está la abertura del conductillo de la cuerda del tímpano, por donde sale la cuerda del tímpano, ¿sí? Esto está todo bastante cerca, por ejemplo, de la base de la espina del efenoides, anteriormente en las alas mayores del efenoides. Entonces, una vez que sale la cuerda del tímpano de la porción petrotimpánica, se inclina inferior, anteriormente, pasa lateralmente a la fascia interpterigoidea y medialmente al nervio alveolar inferior, y termina uniéndose al nervio lingual. Porción descendente, estilo mastoideo. Cuerda del tímpano, asciende, cruza toda la caja timpánica, sale por la fisura tímpano-escamosa, pasa lateralmente a la fascia interpterigoidea, medialmente al nervio alveolar inferior, y termina uniéndose con esta otra rama del nervio mandibular, del tronco terminal posterior del nervio mandibular del trigémino. Ahí se une, se anastomosa con el nervio lingual. El nervio lingual después recorre, como ya hemos descrito, en trigémino, una curva de concavidad anterior y superior, terminando en la lengua. Se vincula con los ganglios submandibular y sublingual, y esta unión tiene dos sentidos odontológicamente importantes. Por un lado, piensen que el nervio facial trae desde el núcleo salivatorio superior la inervación vegetativa para las glándulas submandibular y sublingual a través de la cuerda del tímpano, pero la cuerda del tímpano no tiene chance de llegar por su propio medio al ganglio submandibular y al ganglio sublingual. Entonces necesita en este caso, la unión con el nervio lingual para poder terminar la fibra preganglionar en el ganglio submandibular y sublingual, que constituyen ahí la fibra preganglionar de la inervación vegetativa parasimpática, en este caso para la glándula submandibular y sublingual. Entonces, esta unión tiene un sentido vegetativo parasimpático. Pero el otro sentido que tiene la unión, la anastomosis entre la cuerda del tímpano y el nervio lingual, es la vía gustativa, precisamente porque los 2/3 anteriores de la lengua los trae el nervio lingual, pero la vía gustativa, como ya planteamos antes, no sigue con el nervio mandibular, ganglio trigeminal y trigémino. La vía gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua viene con el lingual, y gracias a esta unión con la cuerda del tímpano, que tenía también funciones vegetativas parasimpáticas, como dijimos recién, pasa la vía sensorial gustativa al nervio facial a través de la cuerda del tímpano, que es quien la va a conducir en la vía gustativa que vamos a ver al final de este video. Entonces, el nervio cuerda del tímpano es un nervio odontológicamente importante por dos razones. Su anastomosis con el nervio lingual, que habilita dos funciones distintas. Por un lado, la constitución de las fibras vegetativas preganglionares parasimpáticas para la inervación de la glándula submandibular y sublingual, y por otro lado, el traspaso de la percepción
sensorial gustativa que trae el nervio lingual y que continúa a través de la cuerda del tímpano y el nervio facial. Anoten el nervio de la cuerda del tímpano. Hasta acá el nervio petroso mayor, el nervio comunicante con el plexo timpánico y la cuerda del tímpano son de las colaterales intrapetrosas, probablemente de las más odontológicamente más importantes del nervio facial. El ramo sensitivo del conducto auditivo externo, esto lo que Testula Tercer ponía como colateral extrapetrosa y Rouvier lo incorpora como una colateral intrapetrosa. Este filete se desprende, según Rouvier, del nervio facial a la altura un poco inferiormente al agujero estilomastoideo, por eso algunos lo consideran extrapetroso. Acá Rouvier lo declara también como que puede originarse inferiormente al agujero estilomastoideo. Rodea el borde anterior de la apófisis mastoides y inmediatamente inferior al conducto auditivo externo y penetra en la pared posterior de dicho conducto auditivo externo. Le da, obviamente, una inervación sensitiva al conducto y a la membrana timpánica en el fondo del conducto auditivo externo. El ramo comunicante con el vago, este ramo anastomótico con el nervio vago, tiene, lo venimos planteando ya con trigémino, ¿no? Tiene algo de interés odontológico, en tanto y en cuanto lo que habilita es que el vago le pase información al facial respecto de la inervación motora de algunos músculos del velo del paladar. Cuando en nervio trigémino dijimos que el nervio maxilar era un nervio sensitivo, exclusivamente sensitivo, aunque estaba en discusión porque aporta sus fibras que son sensitivas para la inervación motora de algunos músculos del velo del paladar, tenemos que venir más atrás en el recorrido, y si fuésemos más atrás y viésemos otros nervios craneales que todavía nos faltan ver, veríamos que los núcleos motores para la musculatura del velo del paladar en realidad salen del tronco encefálico trasladadas a través del nervio accesorio. Ese nervio accesorio rápidamente se las vuelca, se las transfiere al vago, y el vago, a través de esta anastomosis con el nervio facial, ramo anastomótico intrapetroso con el nervio facial, le pasa la inervación motora de los músculos del velo del paladar al nervio facial. El nervio facial lo que va a hacer es llevar esas fibras motoras hasta el ganglio geniculado, es decir, va a hacer todo el recorrido inverso, vuelve por la porción estilomastoidea timpánica, llega al ganglio geniculado y las va a enviar a través del petroso mayor, que se anastomosaba con el petroso profundo del glosofaringio y ramos simpáticos pericarotídeos formados en el nervio del conducto pterigoideo, va a volver por todo ese recorrido hasta el ganglio pterigopalatino, y el ganglio pterigopalatino, que es parte de la distribución del nervio maxilar a través de las ramas del nervio pterigopalatino, las distribuyen a través de los nervios palatinos menores y accesorios y posteriores a la musculatura del velo del paladar. Ese sería todo el recorrido que habría que hacer, y en el cual este ramo anastomótico con el nervio vago tiene interés respecto de vincular la posibilidad de que esa inervación motora de los músculos del velo del paladar llegue hasta el ganglio pterigopalatino y sean las ramas del nervio maxilar los que los puedan distribuir. Entonces, casi que podríamos plantear que el nervio petroso mayor tiene interés odontológico, el comunicante con el plexo timpánico tiene interés odontológico, la cuerda del tímpano es probablemente la colateral intrapetrosa con mayor interés odontológico, y el ramo anastomótico con el vago en este circuito de inervación motora de la musculatura del velo del paladar también podría plantearse cierto interés odontológico. Con respecto a las colaterales extrapetrosas, lo que tenemos que plantear acá, o lo que plantea Rouvier, es por un lado el ramo anastomótico con el nervio glosofaringio, que es lo que se llama asa de Haller, que se desprende del nervio facial inmediatamente inferior al agujero estilomastoideo, apenas sale por el agujero estilomastoideo se desprende el ramo comunicante con el glosofaringio o asa de Haller, cruza la cara anterior de la vena yugular interna, que está saliendo también por el agujero yugular, y termina en el ganglio inferior del nervio glosofaringio,
que vamos a ver en el próximo video cuando trabajemos glosofaringio. Es una rama inconstante. Este ramo anastomotico con el glosofaringio a veces está, a veces no. Pero bueno, Haller fue el que la describió y en ese sentido a esta rama se la llama también asa de Haller. El nervio auricular posterior es otra de las ramas, como vemos acá, colaterales extrapetrosas. Nace del nervio facial, algunos pocos milímetros inferiormente al agujero estilomastoideo. Este ramo rodea anteriormente el vientre posterior del músculo digástrico y después el borde anterior de la apófisis mastoides, y se comunica con la cara lateral de la apófisis mastoides con el nervio auricular mayor del plexo cervical. O sea, ahí se genera una anastomosis entre el nervio facial y el plexo cervical, que no va a ser la única unión entre facial y plexo cervical, porque en las ramas cérvico-faciales de las terminales vamos a ver que nuevamente hay vínculos entre facial y plexo cervical. Y se divide después de esa unión en dos ramas secundarias, una ascendente para los músculos auricular posterior y auricular superior, y también para los músculos, digamos, del pabellón auricular, y otra rama destinada en realidad al vientre occipital del músculo occipitofrontal. Como ven acá, el auricular posterior, luego de su anastomosis con el plexo cervical, emite ramos auriculares para la musculatura y el pabellón de la oreja, y este ramo para el vientre occipital del músculo occipitofrontal. Esto viene del nervio auricular posterior, que viene de las colaterales extrapetrosas del facial. Con respecto a está el ramo muscular para, como dijimos, vientre posterior del digástrico y estiloideo, que nace también del nervio facial un poco inferiormente al ramo auricular posterior, que dijimos antes. Pueden nacer por separado, pueden nacer mediante un tronco común para los dos. El ramo del músculo del vientre posterior del digástrico suele comunicarse con el nervio glosofaringio, y a veces esa anastomosis, esa comunicación, sustituye el ramo comunicante o asa de Haller que vimos antes. Y el último, ramo lingual, de las colaterales extrapetrosas, se observa raramente, dijimos, ya lo planteaba Testula Terget y lo sostiene Rubier, es una colateral extrapetrosa inconstante. Puede a veces suplir el ramo comunicante con el nervio glosofaringio, o la comunicación inconstante que une el ramo del músculo digástrico que vimos recién, del vientre posterior digástrico, con el glosofaringio. Este ramo, cuando está, se desprende del nervio facial próximos a los orígenes de los ramos anteriores, se dirige inferior anteriormente a lo largo del músculo estilogloso y termina cerca de la base de la lengua, donde se comunica con ramas linguales del glosofaringio. De esta comunicación nacen los filetes para la mucosa de la base de la lengua, así como para los músculos palatogloso, que sería el arco anterior del velo del paladar, y estilogloso. Esas serían las ramas colaterales del nervio facial. Con respecto a las ramas terminales, lo que tenemos que plantear es imaginarnos, trazar una línea que vaya desde el trago, que es un cartílago con forma rectangular que hay en la pared, digamos, en el límite anterior de lo que sería el pabellón auricular, como tapando anteriormente la entrada al conducto auditivo externo. Y si unimos el trago con la comisura labial, esa línea nos va a separar en la musculatura cutánea de los músculos faciales o músculos de la mímica dos grupos, un grupo superior a esa línea y otro grupo inferior a esa línea. El nervio facial dentro de la parótida, dijimos, emite sus dos ramas terminales, que se originan como dos pequeños troncos que se empiezan a ramificar y forman ese patrón plexiforme que ya mencionábamos antes. Las ramas temporofaciales son las ascendentes y las que van a dar inervación a todos los músculos que queden por encima de la línea que une el trago con la comisura de los labios.
Las ramas cérvico-faciales, en cambio, son las que van a estar destinadas a toda la musculatura que se encuentre por debajo de la línea que une el trago con la comisura de los labios. Entonces, el ramo temporofacial se dirige anteriormente, se comunica con el nervio auriculotemporal. Fíjense que el auriculotemporal venía ascendiendo también por delante del conducto auditivo externo para ramificarse en la pared lateral de los tegumentos del cráneo. Probablemente ramas de las temporofaciales tengan algún grado de vínculo o relación con las ramas del nervio auriculotemporal, si bien el auriculotemporal es sensitivo y las temporofaciales son motoras. Pero esta relación sensitiva-motora se suele dar en porciones terminales de los nervios. Es otro motivo más que la ciencia deberá explicar por qué, digamos, cuál es el interés de anastomosar un nervio que es sensitivo con un nervio que es motor. Básicamente yo interpreto que los músculos, uno piensa que la inervación del músculo es solamente motora, pero los músculos duelen, y para que un músculo duela, tiene que estar inervado sensitivamente. Entonces, todos los músculos de nuestro cuerpo reciben, por un lado, la inervación motora, hablo de músculo esquelético, reciben la inervación motora que le permite contraerse, activarse en su fisiología, digamos, muscular, y además recibe fibras sensitivas que forman parte de toda una parte de la sensibilidad propioceptiva de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, sensibilidad ya más profunda, no tan superficial como la cutánea mucosa, que hace que uno sienta dolores musculares, por ejemplo. Si creo que ya les he puesto el ejemplo de alguien que hace mucho que no hace una actividad física y de pronto empieza a ir a un gimnasio y probablemente los primeros 2 o 3 días le duela todo el cuerpo por haber activado músculos que no activaba y haber exigido una musculatura que obviamente va a responder con dolor. Entonces, vamos a ver que muchas de estas ramas, tanto de las temporofaciales como de las cervicofaciales, se van a anastomosar con ramos sensitivos, en este caso las más superiores, las temporales, parietales, frontales de las temporofaciales, probablemente tengan anastomosis o vínculos con ramas del auriculotemporal, que es sensitivo. Fíjense que todas estas ramas se distribuyen hacia el nivel temporal sin dar inervación a los haces del músculo temporal, porque eso está inervado por trigémino, motormente por trigémino. Sí inervan básicamente las fibras frontales del occipito frontal, el superciliar o procerus, el procerus es el de la base nasal, el superciliar, probablemente también del semiorbicular superior de los párpados, el semiorbicular inferior, también los cigomáticos, ramas para los cigomáticos mayor y menor, probablemente el rizorio también, las ramas labiales o bucales superiores, tanto para el buccinador como para el semiorbicular superior de los labios, los elevadores superficiales y profundos del labio superior, también están los transversos de la nariz, el músculo depresor del tabique, el elevador del ángulo de la boca, todo eso está inervado por distintas ramas de las temporofaciales. Fíjense que acá en un resumen puse frontales, palpebrales, nasales, bucales superiores, pero tienen toda esa distribución que acabamos de definir. Dentro de las cervicofaciales, bueno, están obviamente todo el grupo de las bucales inferiores, ramos mentonianos y ramos cervicales que van a ir hacia abajo, hacia el platisma, que acá no están muy marcados, pero están. Las bucales inferiores obviamente van a completar también buccinador inferiormente, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio, el elevador del mentón, toda esta musculatura mentoniana y labial, el semiorbicular inferior de los labios. Y hay una de las ramas por ahí bucales inferiores que acá figura como mentoniana, que es
ramo odontológicamente importante a cuidar, que es el ramo marginal de la mandíbula o nervio de Jaffe. Antes, si hacen una lectura de Fiungarino de todo esto, van a ver que el ramo marginal de la mandíbula que acompaña el borde posterior, ángulo y borde inferior del cuerpo de la mandíbula, como en una distribución bastante similar a esos bordes mandibulares, se llama también nervio de Jaffe. Ese nervio de Jaffe lo que hace es bordear, contornear posterior e inferiormente a la mandíbula, y a nivel del cuadrilátero choperlirondel lo que hace es ingresar hacia la región geniana para dar inervación al depresor del ángulo de la boca, al depresor del labio, al elevador del mentón, toda esta musculatura mentoniana que tenían los músculos de los labios anteriormente. Y si se fijan, cruza el cuadrilátero Choperlirondel cerca de la base de ese cuadrilátero. Recordemos que el cuadrilátero Choperlirondel era un espacio paraprotético que definíamos como libre de inserciones musculares, limitado por las inserciones, superiormente por las inserciones del buccinador, posteriormente por el borde anterior del macetero, anteriormente por el borde posterior del depresor del ángulo de la boca, inferiormente por las inserciones del platisma. Bueno, ese cuadrilátero, que a su vez es una zona donde se coleccionan fácilmente infecciones de origen dentaria de la zona de premolares inferiores, está cruzado en su parte más inferior por el nervio de Jaffe, o este ramo marginal mandibular. Los otros ramos cervicales que presenta la cervicofacial tienen que ver también con una anastomosis que se genera entre facial y ramas del plexo cervical, como se anastomosaba acá atrás, con el auricular posterior que veíamos antes, que van a dar inervación al músculo platisma. Entonces ahí tienen más o menos la distribución de las ramas terminales del nervio facial. Esto lo vamos a retomar con sistema nervioso autónomo, pero de nuevo, recuerden que participa el nervio facial de dos vías vegetativas parasimpáticas, más precisamente de la formación de dos fibras preganglionares dentro de lo que son las vías parasimpáticas. Por un lado, fíjense que acá tiene el núcleo lacrimomuconasal que lo conduce el facial hasta el ganglio geniculado, saliendo con el petroso mayor que recibía el petroso profundo, ramas del plexo pericarotideo formaban el nervio del conducto pterigoideo, llegaban al ganglio pteriopalatino y de ahí se distribuía a la glándula lagrimal, glándulas mucosas de las cavidades nasales, glándulas salivales menores del paladar. Toda esta era una fibra. Entonces hasta el ganglio pteriopalatino es el nervio facial el que conduce la fibra preganglionar del núcleo lacrimomuconasal. Y después secundariamente, fíjense que el núcleo salivatorio, acá, el núcleo salivatorio superior también la conducía con el nervio facial, la cuerda del tímpano, es una anastomosis con el nervio lingual, que le permitía llegar a los ganglios submandibulares y sublinguales en la fibra preganglionar de la inervación de la glándula submandibular y sublingual. Y después, por otro lado, también secundariamente teníamos el núcleo salivatorio inferior, que lo conduce el glosofaringio, que a través de su anastomosis con el ramo comunicante del nervio timpánico del colateral intrapetrosa del nervio facial, formaban eso que se llamó en algún momento vidiano bis, y que terminaba en el ganglio óptico, hasta la preganglionar, entonces para la inervación vegetativa de la glándula parótida. Esta es la participación entonces del nervio facial en estas vías vegetativas parasimpáticas que vamos a trabajar cuando veamos sistema nervioso autónomo. Pero es importante que vayamos reconociendo qué ramas de estos nervios craneales van a tener participación vegetativa parasimpática y vamos a volver a nombrar cuando desarrollemos sistema nervioso autónomo. Vamos a meternos en la segunda parte de este video, que era, dijimos, la vía gustativa. La vía gustativa es la vía sensorial que nos va a permitir percibir los distintos sabores. Entonces acá están viendo los 5 sabores
que tenemos disponibles, digamos. Ustedes me dirán, pero en realidad son 4 y tengo que decirles que se ha descubierto hace unos años un quinto sabor. Ustedes acá tienen los 4 convencionales, los 4 más típicos, el ácido, el dulce. El ácido acá tienen el ejemplo de los limones, el dulce, bueno, chocolate. Por ejemplo, el amargo, el salado, como un montículo de sal. Y en casi toda la distribución de la lengua hay unos corpúsculos gustativos que perciben un sabor que es el quinto sabor, descubierto, como les digo, hace pocos años a esta parte, que es el sabor que se llama umami. El sabor umami es un sabor muy, muy particular, que, por ejemplo, entre los alimentos que se mencionan como con sabor umami, están los tomates, que los tomates en realidad es muy difícil de clasificarlo en alguno de los otros sabores. Es difícil decir si el tomate es dulce, es ácido, si es amargo. Es como una combinación, es como un híbrido entre varios aspectos de los otros sabores. Y esos sabores que no se pueden describir como los típicos, pero que suelen ser placenteros, que suelen ser agradables en la percepción, no como las cosas amargas, que por ejemplo son desagradables, ese sabor distinto, que no pueden marcarse en lo habitual, pero que es, al gusto es agradable, se llama sabor umami. Son 5 los sabores que tenemos hoy en día a disposición en nuestra lengua. Entonces, y toda esa distribución de los sabores está claramente localizada en la lengua, ¿no? Lo ácido, por ejemplo, se ubica hacia los laterales y ligeramente posteriormente. Lo dulce normalmente se localiza en el segmento anterior. Quizás también haya algo de percepción de sabores ácidos anteriormente hacia la punta de la lengua. Claramente en el sector posterior, medio y posterior, hacia las papilas caliciformes. Posteriormente tenemos la percepción de lo amargo y lo salado, que obviamente se comparte hacia la punta y hacia los laterales de la lengua. Esa es la distribución en la que nuestra lengua va a percibir cualquiera de estos 5 sabores. Ahora bien, la vía gustativa está, digamos, de alguna manera organizada a partir de receptores específicos para el gusto. Esos receptores o botones o corpúsculos gustativos están ubicados, distribuidos en la mucosa que reviste estas estructuras de la mucosa especializada que tiene la lengua, que son las papilas linguales. Papilas linguales hay de distintos tipos. Claramente, si observamos, por ejemplo, este dorso de la lengua y si lo pudiésemos aumentar en tamaño, veríamos probablemente algo parecido a esto, en donde vemos toda una distribución de un montón de papilas que se llaman filiformes, que son estas puntiagudas que se ven acá, o estos conitos que se ven acá. Y vemos que también en el dorso de la lengua hay algunos como botones más redonditos, más grandes, quizás hasta en otro color se pueden percibir, que esas son las papilas fungiformes, que son estas que ven acá. Todo eso, las filiformes y las fungiformes, están en todo el dorso de la lengua, ampliamente, digamos, mayoritarias en número las filiformes, prácticamente que el dorso de la lengua está cubierto de papilas filiformes y son
esos pequeños botones que aparecen mucho más aisladamente, las papilas fungiformes. Si nos fuéramos a los bordes de la lengua, nos encontraríamos con otras papilas, que son las papilas foliadas, que son estas, que son como unas estrías, se disponen como unas estrías verticales que van del dorso hacia la cara ventral de la lengua. Son como columnas de papilas que van desde el dorso hacia la cara ventral de la lengua en los bordes. Y si nos vamos al surco terminal, a lo que se llamaba antes bilingual, en ese surco terminal tenemos la presencia de estas papilas, o estas papilas, que son las papilas caliciformes. En realidad, de todas esas papilas, hay una que no tiene corpúsculos o botones gustativos, que son las filiformes. Las filiformes, que son las que están en casi todo el dorso de la lengua, no tienen corpúsculos o botones gustativos. Las que tienen corpúsculos o botones gustativos son las foliadas, los bordes hacia los lados, las fungiformes en todo el dorso, en la punta de la lengua, y las caliciformes en el surco terminal, antes llamado, como les digo, bilingual. Ahora bien, para entender esto tendríamos que meternos en la histología. Y la histología lo que muestra, por ejemplo, es esta papila, que podría ser una fungiforme, y el epitelio de esa papila que separa en este surco una papila de la otra papila. Si nosotros pudiésemos ampliar microscópicamente ese surco, nos encontraríamos probablemente con este surco que vemos aquí, y la presencia de estos botones o corpúsculos gustativos que, si los pudiéramos magnificar, tendríamos una representación como la que vemos acá a la derecha. Vellosidades o pelos hacia el surco que lo conecta con el surco que la separa de las otras papilas, y son esas vellosidades, esos pequeños pelos, los verdaderos receptores sensoriales gustativos. Entonces, fíjense que se llama botón o corpúsculo, porque tiene una forma abotonada, redondeada, que tiene varias células adentro. Cada corpúsculo, cada botón, tiene como varias células por dentro. Cada una de estas células tiene una especialización distinta. Es decir, que dentro de cada corpúsculo gustativo vos podés tener células para percibir el sabor umami, células para percibir el sabor salado, células para percibir el sabor dulce, el sabor amargo. El tema es que dentro de cada corpúsculo quizás haya predominio de alguna función que otra, de acuerdo a su localización. Hemos visto que los sabores no están distribuidos cualquiera en cualquier lado, sino que hay áreas específicas. Entonces, en esas áreas específicas probablemente haya corpúsculos gustativos, por ejemplo en la punta, con mayor función en la percepción dulce o salado que se compartía, o algo de ácido. Pero todo eso está dentro de ese corpúsculo, en células que están especializadas en la percepción de cada uno de esos sabores. Entonces, aclarado esto, la vía gustativa, esto es más microscópico y fisiológico. La vía gustativa, anatómicamente hablando, que es lo que vamos a describir ahora, tiene que ver con cómo se distribuye anatómicamente la lengua, la vía gustativa. En realidad, y a título informativo para cerrar lo microscópico, tenemos que saber que en la lengua tenemos alrededor, en un adulto en realidad, alrededor de 9.000 receptores gustativos, 9.000 botones de esos que veíamos antes, ¿sí? En los niños suele haber una distribución bastante mayor en número, y es como que vamos perdiendo receptores con el tiempo. Los fumadores pierden receptores con el tiempo, los que tienen hábitos pesados de alcohol pierden receptores gustativos, es decir, pierden capacidad gustativa, y es uno de los síntomas patognomónicos aparentemente del COVID ahora, que es la pérdida gustativa y la pérdida del olfato. Imagínense lo que es ponerse cualquier objeto en la boca
y no sentirle el sabor. Dimensionemos cuánto nos puede interesar pretender masticar algo a lo que no le sentimos ningún sabor. A su vez, otra cuestión importante fisiológicamente hablando es que la vía olfatoria está estrechamente vinculada a la vía gustativa. Entonces los estímulos de olores muchas veces nos estimulan la función gustativa. Y hay un vínculo también fisiológico ahí con la inervación de las glándulas salivales, porque la salivación también se modifica. Entonces hay toda una predisposición, una preparación para poder percibir un sabor y poder alimentarnos a través de estos sentidos. Más o menos con respecto a esos corpúsculos gustativos o botones gustativos, también hay que decir que tienen más o menos son como unos cuerpos ovoidales de 50 a 70 micras, microscópicamente hablando, obviamente. Y son entonces esas vellosidades, esos cilios, esos pelos que aparecen, emergen en el surco de esos corpúsculos, los verdaderos receptores gustativos. Entonces, en los 2/3 anteriores, con respecto a la distribución, está claro que además de la lengua, vamos a tener presencia de corpúsculos gustativos, de esos botones gustativos, en la cara anterior y posterior del epiglotis, en la pared posterior de la faringe. Podría llegar a ver en los niños, cuando hay más corpúsculos gustativos, incluso en el velo del paladar y en los pilares o arcos palatoglosos, los pilares o arcos anteriores del velo del paladar. Todo esto se va perdiendo con el tiempo, como les digo, y vamos perdiendo botones o corpúsculos gustativos. Los 2/3 anteriores de la lengua se van a ser conducidos a través de, como ya planteamos, el nervio facial. El tercio posterior, la base de la lengua, por detrás del surco terminal, está en parte compartido por glosofaringio y en parte compartido por el nervio vago. Aunque el nervio vago ya prácticamente va más hacia la epiglotis y hacia quizás algún receptor faríngeo. Entonces, la vía gustativa está distribuida en la parte anterior, por delante de la vena lingual, a través del nervio intermedio, del nervio facial que estuvimos trabajando hoy, el glosofaringio a nivel del tercio posterior, donde están las papilas caliciformes, extendiéndose hacia atrás hacia el epiglotis, de la pared faríngea, donde comparte la vía gustativa con el nervio vago, que abarca el epiglotis, los pliegues glosoepiglóticos, probablemente parte de la pared faríngea, un plexo faríngeo, que después vamos a ver cómo se constituye, que tiene que ver con esto. Entonces, las fibras del intermediario del facial llevarían fundamentalmente sensaciones de tipo ácidas o saladas. El glosofaringio lo que transporta son sensaciones gustativas del tipo de las discriminativas, o sea, el glosofaringio es el trabajo de reconocer el sabor del alimento. Y la función del décimo par del vago es algo menos conocida a la que planteábamos del facial y glosofaringio. Con respecto a el nervio facial, algo que es importante en la generalidad entender es que nuestros sentidos, desde el estímulo externo, en este caso un alimento con un sabor, podría ser algún aroma con un olor, podría ser algo que nos roce la piel, el tacto. Desde ese estímulo hasta la corteza de nuestro cerebro, donde somos conscientes del olor que tiene
un elemento o el sabor que tiene un alimento o la consistencia que tiene algo que estamos tocando, tiene en su organización 3 neuronas. La vía gustativa no escapa a esta norma y entonces lo que vamos a tener que plantear es cuáles son las 3 neuronas que forman las vías gustativas tanto del nervio intermedio, los 2 tercios anteriores de la lengua, como las del glosofaringeo y las del vago. Con respecto al nervio intermedio, la primera neurona de esa vía está localizada, como ya hemos mencionado, el origen real de la función sensitiva del facial era el ganglio geniculado. El ganglio geniculado estaba en el primer codo del conducto del facial, en la rodilla del facial. Ahí se ubica el cuerpo neuronal de la primera neurona que va a traer toda la innervación sensorial gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. Acuérdense que el nervio facial no llega por su cuenta a la lengua, a los 2 tercios anteriores de la lengua. Lo que hace es anastomosar la cuerda del tímpano con el nervio lingual, que es de trigémino, pero la vía gustativa no sigue por trigémino, sino que sigue por la cuerda del tímpano hasta el ganglio geniculado. En el ganglio geniculado está la primera neurona, el cuerpo de la primera neurona. La prolongación periférica trae el sabor y emite una prolongación central que va a ingresar por el surco bulbopontino al tronco del encéfalo y se va a conectar con el extremo más superior del núcleo del tracto solitario. Acá está la segunda neurona. O sea, la primera neurona en el ganglio geniculado, la segunda neurona está localizada en el núcleo gustativo de Nagot, se llama, en la parte más superior del núcleo del fascículo solitario. Esa segunda neurona emite axones que van a buscar ascender dentro de lo que es el sistema nervioso central hasta estos núcleos centrales que vemos acá, uno específicamente que es el tálamo, que el tálamo es lo mismo que el núcleo del tracto solitario o lo mismo que el ganglio geniculado, donde las prolongaciones se encuentran en sus cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces acá lo que hay es, a nivel del tálamo, cuerpos neuronales. Lo otro, la sistematización, lo que conecta estos cuerpos neuronales son los axones o las dendritas de las neuronas que están ubicadas, cuyos cuerpos neuronales están ubicados en estos núcleos. Entonces, en el tálamo se encuentra la tercera neurona, que recibe los axones provenientes del núcleo del tracto solitario, atravesando de manera ascendente hasta el tálamo la cinta de Reil media, que es un cordón de axones que se encuentra dentro del tronco del encéfalo hasta el tálamo, y el tálamo emite una última prolongación hacia la corteza gustativa, que es la que está señalada en verde acá arriba, que es la que va a percibir el sabor. Con respecto a la corteza gustativa, ahora la vamos a ver. Hay alguna discusión, pero está bastante claro hoy dónde se localiza la corteza gustativa. Por otro lado, la vía de glosofaringio, la parte del tercio posterior, por detrás del surco terminal o bilingual, parte incluso del epiglote y los pliegues glosoepiglóticos, la primera neurona va a estar ubicada en el ganglio de Anderson, el ganglio inferior del glosofaringio. De ahí, ese cuerpo neuronal, esto vendría a ser como el ganglio geniculado que veíamos en el facial recién. De ahí las prolongaciones centrales van a llegar también a la parte más superior del núcleo del tracto solitario, por debajo de las provenientes del facial. De ahí van a entrar a la cinta de Reil media, segunda neurona, núcleo del tracto solitario, cinta de Reil media, tálamo, tercer neurona, y la prolongación del tálamo a la corteza gustativa. ¿Está? Y con el nervio vago va a pasar más o menos lo mismo. Van a conducirse las prolongaciones periféricas de la epiglotis y de la faringe
hacia los ganglios del vago, que van a ingresar, primera neurona en los ganglios del vago, segunda neurona también en el tracto solitario, en el núcleo del tracto solitario, cinta de Rel media, tálamo, segunda neurona del núcleo del tracto solitario al tálamo, y del tálamo a la corteza, la última prolongación. Entonces, la vía gustativa tiene esta organización. Son 3 neuronas, tanto para el facial como para el glosofaringeo como para el vago. La primera en los ganglios periféricos, geniculado de Anders o alguno de los ganglios del vago. La segunda para los 3 en el extremo superior del núcleo del tracto solitario. Y la tercera en el tálamo. Y finalmente la corteza gustativa. Acá recién, cuando lo dulce que llegó a la lengua hizo todo este recorrido, pasó por el geniculado, el tracto solitario, el tálamo, llegó a la corteza, recién acá somos conscientes de que estamos percibiendo algo dulce en la punta de la lengua, por ejemplo. Pero tiene que hacer todo este recorrido. Y es una fracción, una milésima de segundo lo que estamos diciendo. No es algo que demore demasiado tiempo. Basta ponerse un caramelo en la boca para ver cuánto demoramos en percibir el sabor. O sea, es una fracción rapidísima de tiempo y pasa todo esto en el medio. ¿Está? Hay 3 neuronas que llegan a la corteza para que uno diga, mira, es dulce lo que estoy comiendo en este momento, o es salado, o es amargo. Bueno, tienen que pasar estas 3 neuronas hasta la corteza para ser conscientes de lo que nos hemos puesto en la boca. Con respecto a la corteza, tengan en cuenta lo siguiente, la corteza gustativa. En realidad la corteza gustativa se conoce como el área 43. El área 43, en definitiva, para que más o menos lo vean, esto es la configuración externa del hemisferio cerebral. Si ustedes se fijan, separando el lóbulo frontal de los lóbulos parietales, acá hay una fisura, un surco, que se llama surco central, y que antes se llamaba fisura o cisura de Rolando, que claramente dejan un cordón anterior y un cordón posterior, que acá está destacado en verde. Toda la zona prerolándica o previa al surco central es motora. Esta corteza que ustedes ven acá adelante tiene que ver con la motricidad, que sería esta distribución que están viendo acá, esta rodaja que cortaron anteriormente, el área prerolándica anteriormente a la cisura de Rolando, tienen toda la distribución de nuestro cuerpo motormente hablando. Fíjense cómo se destacan los pies, las manos, la cara, la lengua. Fíjense cómo es una figura humana, pero muy desproporcionada, porque hay áreas que superan ampliamente a otras. Y toda la corteza post-rolándica, es decir, todo lo que está por detrás de la fisura esa de Rolando, esta es otra cisura lateral que la cisura de Silvio. La cisura de Rolando, cisura central, y esta es la fisura lateral o cisura de Silvio. Perdón. Todo el rodete post-rolándico, el espacio post-rolándico, es todo sensitivo. Y dentro de esa sensibilidad, si ustedes se fijan, tienen los miembros inferiores, el miembro superior. Fíjense cómo se desarrollan de nuevo los pies, las manos, la cara, la boca. Fíjense el desarrollo de la boca, sensitivamente hablando, el tamaño. Esto en realidad es medio caricaturesco, pero es así, es porque en esas zonas, digamos, hay mayor concentración de fibras y hay como una mayor función. Entonces fíjense dónde está la lengua, que acá la señalé con una flecha. Fíjense en el esquema de, esto es una interpretación, no va a salir ahora el nombre, pero eso es una maqueta del ser humano distribuido en las zonas pre y post-rolándicas, que se llama homúnculo de Penfield. Fíjense cómo desarrolla los labios, la lengua, las manos.
sobre otras áreas que quizás casi tienen muy poco desarrollo, los miembros superior, miembro inferior. Esto coincide con la distribución cortical del área pre- y postrolándica. En el extremo más inferior del área postrolándica está el área 43, que es donde se percibe, esta es la corteza gustativa. Entonces, cuando vos te pones algo en la boca, tiene que recorrer 3 neuronas, llegar a esa área de la corteza postrolándica para decir, es dulce, es salado, es amargo. Creo que ahí tienen bien trabajado nervio facial vía gustativo. Espero que todo esto les sirva, les aporte.